Desde la semana pasada venimos escuchando en la primera lectura de la Santa Misa textos en secuencia del libro del Génesis. Ya vamos por el capítulo 4. Este es el capítulo en el que se cuenta el primer homicidio. Caín, lleno de envidia, se vuelve contra su hermano Abel y lo mata. Y es tan repugnante este crimen que indudablemente nuestra atención inmediatamente queda como atrapada por ese primer homicidio. Pero yo quisiera que hoy nos fijáramos no en el homicidio, sino en el lenguaje, en el mensaje que Dios le da a Caín antes de que cometa el crimen. Porque esas tres cosas que le dice Dios a Caín son advertencias permanentes que tienen que ver con la manera como el pecado nos acecha y también con lo que nosotros podemos y debemos hacer para no ser vencidos por el pecado. O sea que el texto de hoy nos invita a recibir una catequesis sobre el pecado. No únicamente quedarnos mirando en qué cosa tan terrible lo que hizo Caín, espantoso lo que sucedió ahí. No eso. Miremos en esta ocasión, miremos muy particularmente qué fue lo que Dios le dijo a Caín antes de. Porque en esa advertencia divina está indudablemente un freno para la acción del mal. Como mencioné, pues, Dios le dice tres cosas a Caín. La primera, si obraras bien, estarías animado. Es decir, tendrías vida. Recordemos que el verbo animar viene de la misma raíz de ánimo y de ánima, esa vida. Y por eso el que obra mal está drenándose, está quedándose sin vida. Es algo muy profundo y muy bello. Segundo, Dios le dice a Caín, el pecado acecha a tu puerta, que es una advertencia que ya aparece en este capítulo 4 del Génesis y que la volveremos a encontrar en el Nuevo Testamento, en la pluma del apóstol San Pedro, cuando dice, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Ronda, acecha. Esa es la segunda advertencia. Y la tercera parte es cuando Dios le dice, tú puedes dominarlo. Veamos entonces con un poquito de detalle estos tres elementos. Primero, si obraras el bien, experimentarías vida en ti, porque eso es lo que significa estarías animada. El que obra el bien experimenta el don de la vida, porque nosotros fuimos creados por el Dios vivo y vivificante. Y este Dios vivo, este Dios que nos ama, este Dios es el que nosotros perdemos cuando obramos el mal. Obrar el mal es desconectarse de la fuente de la vida. Obrar el mal ya es empezar a experimentar la muerte. Y observa lo profundo que es esto, porque sabemos que Caín le dio muerte a Abel. Pero fíjate que Caín, antes de darle muerte a Abel, se estaba muriendo por dentro. Es decir, da muerte a aquel que está muriendo, aquel que está muerto. El que está muerto da muerte. Esa es la primera lección. Y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, esto explica la intercesión de Cristo cuando en la hora de la pasión ruega por sus propios verdugos. ¿Por qué Cristo ruega por los verdugos que le están dando muerte a Él? Pues porque ellos, los que le dan muerte a Él, ya están muertos. Entonces, la primera gran lección es el pecado te desconecta del Dios vivo y el pecado te pudre por dentro, te hace experimentar la muerte por dentro. No tiene nada de raro que teniendo la muerte reinando dentro de ti,
luego lleves la muerte afuera en tus obras. Segundo, el pecado acecha. Esto nos invita a tener una actitud de vigilancia, de la cual nos habla varias veces Cristo, particularmente cuando dice, vigilad y orad. Efectivamente, el pecado acecha. Y esto quiere decir que no hay negocio con el pecado. No hay negocio con el pecado. Parece muy elemental lo que estoy diciendo, pero hay ciertas tendencias en la espiritualidad actual, hay ciertas tendencias que invitan a las personas a convivir con el pecado. Como quien dice, aprende a aceptarte así y sigue en tu pecado, y sigue en tu pecado. Y hay sacerdotes que están enseñando esto. Y le hacen un daño terrible, terrible a los corazones. Es algo espantoso. De hecho, es una forma de odio. Porque si una persona está enferma y yo le digo, mira, acostúmbrate a tu enfermedad, en vez de darle ese remedio, esa medicina que podría cambiar la situación, ¿qué es eso? Sino crueldad y odio. Entonces el pecado acecha y no hay negociación con el pecado. Pero luego le dice Dios a Caín una enseñanza que la repiten varios santos. Y yo quiero mencionar aquí a Santa Catalina. Porque le dice Dios a Caín, tú puedes dominarlo. La frase de Catalina es esta: ni el demonio, ni criatura alguna puede obligarte a pecar si tú no quieres. Es decir, que hay un espacio de libertad, así sea una pequeñita libertad, siempre tienes un espacio de libertad. Y ese espacio de libertad está fundamentalmente en tu voluntad. Entonces, el demonio no puede adueñarse de tu voluntad, ni siquiera en la posesión diabólica, que es un caso pues tan extremo, porque en la posesión diabólica, como enseña la teología católica, hay un cierto dominio del espíritu del mal sobre el cuerpo, pero no hay un dominio sobre la voluntad. El demonio puede desde fuera tratar de seducirnos para hacer atractivo el mal o asustarnos para detenernos en el camino hacia el bien, pero no puede, no tiene poder sobre nuestra voluntad. Son enseñanzas tan profundas y por eso digo, no nos quedemos únicamente en lo horrendo del crimen que cometió Caín. No nos quedemos en eso. Aprendamos esta catequesis. Aprendamos de Dios que nos quiere enseñar. Aprovechemos su doctrina y en el nombre de Cristo y con la gracia de Cristo, aprendamos a ser más que vencedores, como decía San Pablo.